Las experiencias paranormales, creo que muchos podrán confirmármelo, suelen pasarnos cuando menos nos lo esperamos. Claro, esto hablando de la mayoría de los casos. A veces incluso llegamos a predisponernos por la sugestión, pero hay otras cuando por decisión propia las buscamos, o quizás orillados por otras personas, sin tantos ánimos de nuestra parte. Pero nos toca, y eso es lo que escucharemos esta noche. ¿A qué me refiero? A esos relatos que dejaron el tener interacciones con esta famosa tabla Ouija. Cuénteme desde ahora, ¿la ha usado? ¿La ha jugado? ¿Qué le han platicado? Mientras tanto, permítame darle la bienvenida, dama, bienvenido, caballero. Por favor, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y comenzamos con Isabel Rueda, quien desde Michoacán, México, nos cuenta esto. Sinceramente, no me da pendiente ni nada mencionar mi colonia o el municipio, pero hubo un tiempo en que sí, viví con algo de miedo por algo que me pasó después de jugar a la Ouija, algo que me costaba tanto creer que estuviera relacionado. Y es que, ¿en qué más podría pensar? Y a lo que me refiero es que cuando era adolescente, tendría unos 17 años, aún mi prima Yadira solía venir a quedarse a pasar el fin de semana conmigo. Tenemos la misma edad. Mis papás salían de viaje cada mes por trabajo y ella venía salieran o no. Pero ese fin de semana que se quedó conmigo, ella trajo una ouija a mi casa. Vivo en la colonia Los Reyes, en Pátzcuaro, Michoacán, a 4 casas de una tortillería de la colonia, conocida por la gente de por aquí. Si no me fallan los cálculos, habrá sido por el año 2005, cuando mi prima y yo nos quedamos a solas en la noche, emocionadas por jugar con esto. Y apenas anocheció, nos encerramos en mi cuarto. Pusimos unas veladoras para alumbrarnos y comenzamos a preguntarle cosas. De esto que hicimos nos decepcionó en realidad. Le preguntábamos una y otra cosa, pero el puntero nunca se movió. Tratamos de preguntar las cosas hasta en inglés, pero no se movió. Y por eso mismo, recordando, es que mi prima y yo solo nos levantamos. Dejamos ahí la tabla, encendimos las luces, fuimos a cenar. Apagamos las veladoras, pero a la mañana siguiente, que nos levantamos temprano para ir a un mercado. Como ambas nos bañamos al mismo tiempo, porque mi casa tiene 2 baños completos, una en cada uno. Cuando salimos y yo me estaba secando el cabello, ya cambiada, en la sala, escucho que mi prima cierra la puerta del baño, viene caminando por el pasillo y me pregunta que si yo le había roto la tabla. Volteo, le digo que no, que de hecho no recordaba de dónde la habíamos dejado, y ella me dice que durante la noche la guardó en su mochila. Ella tampoco la había visto. Luego me pidió que fuera con ella, por lo que me levanto, camino al cuarto donde ella pasó la noche y en el suelo, en medio de la habitación, donde la habíamos dejado cuando jugamos y no cerramos la sesión, estaba la tabla partida en 3 pedazos. Y lo raro también fue que las veladoras, esas estaban encendidas. Nosotras hasta habíamos recogido las 2 velas que usamos en la noche y las dejamos en la mesa de la cocina. Eran de estas que están en vasos de vidrio, blancas. Ahora estaban ya casi consumidas por completo, siendo que anoche estaban casi nuevas. No tenían por qué estar ahí. ¿Quién las encendió? ¿Cómo se rompió así la ouija? Mi prima estaba preocupada porque ella creía que había sido yo, y esa tabla se la prestó una amiga suya. Y ahí discutiendo que quién la había sacado. Yo sabía que ella me creía, porque ambas nos metimos a bañar al mismo tiempo y apagando, recogiendo las velas, guardando en una bolsa de plástico los trozos de la tabla. Nos terminamos de alistar, calladas las 2. Nos quedamos pensando en eso y apenas salimos de la casa, cruzando la calle, estaba un muchacho como de unos 25 años a lo mucho, parado afuera de la casa de una vecina, viéndonos. Él vestía de una manera un poco desarreglada. Jamás lo habíamos visto. Conocía a la vecina de enfrente, una señora algo mayor quien vivía sola. Quizás era algún familiar de la vecina, le dije, susurrándole a mi prima.
porque ella fue quien me dijo que nos estaba viendo muy raro. Y era cierto, ese muchacho solo estaba parado afuera de la casa, con los brazos al costado, con una mirada casi como si estuviera molesto con nosotras. Pero pues yo no tenía idea de quién era, por lo que nos fuimos rápido. Y mi prima era quien volteaba de vez en cuando antes de girar en la esquina, y me decía que no nos dejaba de ver, mas no se movió de ahí. Cuando hicimos nuestras compras en el mercado, regresamos a la casa. Habría pasado como una hora desde que salimos, y al regresar a la casa nada más entramos a mi calle. Vimos que ese muchacho seguía parado ahí, afuera de la casa de la vecina. Él ya nos estaba observando desde que dimos la vuelta, y aprovechamos que había varias gente afuera de una tiendita de por ahí en la calle, para caminar a la casa y no tenerle miedo. Pero este muchacho nunca nos dejó de ver. De reojo lo veíamos y volteé directamente a verlo a la cara y él no nos quitaba la vista de encima. Solo nos metimos apuradas a la casa. Mi prima fue quien una vez adentro se asomó por una cortina y dijo que él no dejaba de ver hacia acá. Déjalo, Yadira, ya de rato que vengan mis papás les decimos. A lo mejor es algún familiar de la vecina que tenga alguna condición o algo por lo que esté actuando tan raro. Igual ya cerramos con llave y los vecinos siempre están atentos. Vamos a hacer de comer, le dije a mi prima. No tardamos nada en cocinar. Estábamos por sentarnos a comer cuando oímos que en uno de los cuartos habían dejado caer algo de madera. Mi prima y yo volteamos a vernos asustadas. Fui yo quien corrió primero a mi cuarto. No vi nada. Corrí hacia el cuarto donde mi prima se durmió y, en medio de la habitación, otra vez estaba la tabla partida en 3 pedazos, esparcidas por todo el cuarto. Le digo a mi prima y ella corre a ver a su mochila, la cual estaba en la sala junto con la bolsa de plástico donde ambas vimos que la guardó. Y sí, la dejó abierta, pero no tenía por qué moverse sola desde ahí. Fue como si solo hubieran sacado los 3 pedazos de madera y alguien o algo los hubiera llevado hasta la habitación. No tenía cómo pasar eso. Claramente, eso nos dejó confundidas. Mi prima me dijo que ya mejor no tocáramos eso, que seguro algo traía esa ouija porque era de una amiga suya, y al menos hasta donde me contó, nadie en su casa la usó, y como con nosotras no funcionó, no debería pasar nada. Nos fuimos a la cocina, dejando eso allá, y las dos volteamos hacia la entrada porque oímos cómo tocaron el vidrio de la puerta. Estoy segura que no fue el de la ventana, porque sé cómo suena si alguien la toca. Más bien sonó como un vidrio grueso, que sería en teoría un vidrio pequeño, que era más como un adorno de la parte superior de la puerta. Sin embargo, no tendría sentido que alguien tocara por ahí. Cada quien conoce los ruidos de su casa. Y corrí a la ventana para asomarme, una que quedaba al lado de la entrada. No vi a nadie parado en la puerta, y me habría tardado menos de 10 segundos en reaccionar, porque creí que eran mis papás, a quienes por alguna razón se le habían olvidado las llaves de la casa, y al no ver a nadie, iba recorriendo la calle con la mirada y, enfrente, vi a este muchacho, aún parado afuera de la casa de la vecina, viéndome directo a los ojos. Me escondí rápido detrás de la cortina. Le dije a mi prima que este hombre seguía ahí, viendo para acá, que había sido él. No estaba segura de cómo hizo eso, es decir, él estaba cruzando la calle. A lo mejor sí, pudo haber corrido, pero quería que nos asomáramos. ¿Para qué? ¿Para perturbarnos o algo así? Mi prima corre hacia mí. Yo me quedé en la ventana esperándola para asomarnos las dos y que él supiera que lo veíamos, que ya sabíamos que nos quería molestar. Cuando llega mi prima, recorremos otra vez la cortina y, al asomarnos, él estaba parado en nuestra banqueta, viéndonos a menos de 1 metro de la ventana. Lo vimos, yo creo que menos de 2 segundos porque ambas nos quitamos de ahí casi de un brinco. Mi prima gritó, yo me aseguré de que estuviera cerrada la puerta y ella volvió a asomarse, y yo veía cómo le gritaba cosas a este muchacho quien se veía normal, solo estaba muy desarreglado y su mirada daba miedo.
Parecía que no transmitía nada. Nos veía a los ojos, pero yo les juro que no te daba la impresión de que fuera una persona con vida. Es como podría describírselos. Ella le gritaba que ya venían mis papás, que los vecinos sabían también que nos estaba molestando y tocan la puerta de la casa. Mi prima me voltea a ver a mí. Yo, como ella estaba en la ventana, le pregunto que si era este muchacho otra vez, pero ella me dice que no, que él estaba en la ventana. Se vuelve a asomar y me dice que ya no estaba el muchacho. Las dos nos estábamos viendo y escuchamos a mis papás pidiéndonos que les abriéramos. Mi prima les abre la puerta y ellos entran. Yo me acerco a la puerta con ellos y mi prima y yo empezamos a contarles a ambos que ese muchacho de la casa de la vecina nos había estado molestando. Nos preguntan que cuál vecina y ya les contamos todo. Pasan a la casa y ya nos cuentan que la vecina no tenía sobrinos o nietos, que ella vivía sola y los únicos parientes que tenía vivían en Morelia. Ella tenía que irse para verlos. Les dijimos cómo era y mamá fue quien nos dijo a los tres que a quien habíamos visto haciendo memoria muy seguramente habría sido a un nieto suyo, uno que falleció hace muchos años. Y es que mamá desde que era pequeña vivía en esa calle, conocía a toda la gente y dice que así como se lo describimos era el nieto de la señora, quien falleció cuando mamá tenía 20 años. Ella nos contó que hace mucho, cuando aún vivía el esposo de la vecina, fue este nieto a su casa para ayudarles con las instalaciones eléctricas de su casa. Y pues en un accidente, por mal manejo del cableado, le dio una descarga y por más que trataron de auxiliarlo a tiempo, falleció en el hospital. Esa fue la última vez que mamá recuerda haber visto a un familiar de esa edad con la señora. Y es que esa vecina era muy amiga de mis papás, por eso estaban seguros de que no había nadie más parecido al muchacho. Aparte, nadie de la cuadra se portaba así con los demás. Y no entendíamos encima cómo es que mi prima, viendo al muchacho afuera, escuchó cuando ellos tocaron la puerta y no lo vieran estando ahí. Yo recordé rápido la ouija que habíamos dejado partida en el cuarto. A pesar de que sabía que mis papás nos iban a dar una regañada, preferí contarles lo que pasó. Y apenas hasta ese punto pensé en eso, en que no habíamos cerrado la sesión como siempre escuché que se tenía que hacer, aun y cuando no te conteste nadie. Y sí, nos regañaron, pero papá fue por ella. Ahí estaba en el piso. Dijo que no sabía qué hacer, y le pidió perdón a mi prima, pero dijo que debía quemarla. La sacó al patio, la roció con alcohol y agua bendita. Eso hizo, y creemos que sí funcionó porque nunca más volvimos a ver a este muchacho. Las veladoras tampoco se movieron solas, y con los años que tengo aquí, que tristemente la vecina ya falleció, nunca vimos a nadie más en esa casa, por lo que creemos que lo que mis papás nos contaron era real. Aun si no nos hubieran confirmado aquello, mi prima y yo vimos a ese hombre luego de jugar a la ouija. Querida audiencia, solo quiero agradecerles tanto por escuchar este canal. Y por favor, jamás se preocupen por el tema de la inteligencia artificial, porque mientras este canal siga subiendo sus historias, siempre se los firmo, siempre las van a escuchar de mi voz completamente natural. Así comenzamos esto, así nos conocimos y así le vamos a seguir. Tiene mi palabra y la de este canal. Gracias por esa calidez humana en tiempos de interacciones artificiales. Gracias por ser ustedes y por recibirme en sus espacios a través de este canal. Ahora sí, seguimos, ¿le parece? Conchita Parra, desde Chiapas, México, nos cuenta lo siguiente. Hola, audiencia del Mausoleo y Alan. Esta noche quiero hacerles llegar el relato de mi abuelita que me contó esta historia. Una noche que estábamos escuchando este canal, ella recordó lo que le pasó. Ella es de Mapastepec y prefiero contárselos en primera persona. Cuando éramos jovencitas vivíamos en Mapastepec, que a finales de los años 60 aún era un pueblito por allá. Conocíamos a todos y de cualquier novedad por ahí te enterabas al instante.
y mi hermana y yo nos la pasábamos en la calle con los muchachos de la cuadra. Uno de mis amigos, Julio, un día llegó con nosotros, cargando con una tabla muy rara. Para nosotras era algo que nunca habíamos visto. Este Julio tenía familia en Estados Unidos, iba y venía para acá, por lo que nos estaba contando que le vio una tabla muy curiosa a uno de sus tíos, uno de los del otro lado, quien ya le dijo para qué servía y todo eso. Entonces Julio dibujó todos los elementos que vio en la tabla. Se la había traído en ese papel y luego él la fabricó porque su abuelito era carpintero de ahí de Mapastepec. Le dejó usar sus herramientas porque ya las sabía manejar y con pintura negra la recreó. Y fue ahí que conocimos que era una tabla Ouija y cómo se supone debíamos jugar con ella. Julio venía con la novedad de que con eso podríamos hablar con los fantasmas, según le dijo su tío. Esa cosa era de un café oscuro, bonito a decir verdad. Puso las letras ahí en medio, desacomodadas con pintura negra, y una tarde nos sugirió ir a jugar con ella. Por supuesto que encantadas aceptamos. Éramos esa tarde en el parque, 5 amigos, mi hermana y yo. La pusimos en el piso, en la tierra, ya atardeciendo y con un vasito de vidrio. Él nos enseñó lo de no separar las manos, preguntar cosas, y solo recuerdo que la Ouija nos dijo que se llamaba lo que sea que nos hubiera respondido, María Elena. Dijo que había fallecido en el año 58. Es lo único que recuerdo de ese día, porque ese vaso se tardaba en ir letra por letra. Nosotras andábamos emocionadas y asustadas al mismo tiempo cuando eso respondía. Era algo muy novedoso, mas no nos dijo algo más. Solo nos respondió eso y mi amigo nos preguntó que si nos la queríamos llevar alguien de nosotros, podríamos ir turnándonos entre nosotros. Y le dijimos mi hermana y yo que sí. Y como vimos que María Elena ya no nos iba a responder, la recogimos y nos fuimos con ella. Nos despedimos en el parque y cada quien se fue para su casa. Esa misma noche yo recuerdo que como nos dormíamos temprano, apenas llegamos a la casa, cenamos, nos acostamos. Yo había guardado esa tabla al lado de mi cama, en una cajita de cartón que tenía por ahí. Cuando, apenas agarrando el sueño, me despierto, escuché que alguien había tocado la puerta, pero pues nadie me habló, por más que pregunté que quién era. Era raro, porque mis papás o mi hermana nunca tocaban la puerta, solo abrían y ya. Entonces me volví a acostar. Pero al instante, otra vez escuché que habían tocado la puerta de madera. Solo que ahora, como estaba despierta, me di cuenta que esa madera que sonó no había sido mi puerta, sino algo cerca de mi cama. Encendí una lamparita de petróleo que teníamos cada quien. Andaba buscando con la mirada, pero cerca de mi cama, al menos del lado donde escuché eso, no había ninguna puerta o algo. De madera, lo único que veía por ahí era esa tabla en la caja, una caja sin tapa, solo que no me pasó ni por la mente que hubiera sido aquello. Pero les juro que enfrente de mis ojos, mientras lo veía, escuché y vi cómo le pegaban y sonaba, porque hasta vi cómo se movió unos centímetros. Fueron 3 golpecitos, como cuando tocas la puerta tal cual. Me levanto asustada porque ahora sí que no tenía dudas. Corro al cuarto de mi hermana, le cuento lo que pasó y ella me dijo que me durmiera con ella. No hicimos nada más al respecto, hasta que amaneció y le contamos a mi amigo llevándole su tabla, reclamándole que nos habían espantado. Y él, tan cínico, o yo no queriendo pensar mal de él, nos dijo que no creía que nos fueran a asustar a nosotras también, porque él nos contó que desde que la hizo, no dejaba de escuchar que tocaban y tocaban madera, así como yo lo escuché, porque se la dimos, y cuando él hizo ese sonido tocando la tabla Ouija con los nudillos, y al escucharla me dieron escalofríos porque fue justo como había sonado anoche. Él nos dijo muy quitado de la pena que podría ser que eso había sido ocasionado porque usó madera de un ataúd que se encontró por ahí en el panteón municipal, que se le hizo fácil tomar la tapa de un ataúd abandonado ahí a la orilla y con eso la construyó.
No nos dejó de pedir perdón, contándonos que él ya lo había usado a solas una vez, y a él también le había respondido una tal María Elena, y suponía había sido quien estaba descansando en ese ataúd que tomó sin permiso para hacerla. Tal vez fue por ignorancia de aquellos años, pero a pesar del miedo que sentimos mi hermana y yo, estábamos más emocionadas que nada y le hicimos caso de volver a jugarla esa tarde. Nos volvimos a juntar ahora solo nosotros tres porque los demás no fueron esa tarde, y cuando la jugamos, mi hermana le preguntó a María Elena, porque volvió a escribirnos la ouija que era ella. Le preguntó que en dónde estaba enterrada, porque si Julio había encontrado el ataúd abandonado, significaba que quizás habían exhumado a la persona. Y esa tabla, letra por letra, todavía me acuerdo que escribió: me robaron. Nos quedamos con las manos tiesas sobre el vaso de vidrio, viéndonos entre los tres, y luego Julio le preguntó que quién, cómo que le robaron, que si se refería a que la habían sacado del ataúd y lo que sea que nos hubiera respondido, escribió: Padre. Y fue todo, en verdad, fue lo único que nos dijo. No supimos si se refería a el padre de la iglesia o el suyo. Le preguntamos una y otra vez viendo la tabla, sin separar las manos, desesperados por respuestas, pero nunca volvió a responder. Julio se llevó la tabla esa noche, contándonos días después que ahora oía cómo tocaban con más desesperación esa tabla, y a palabras de Julio, quien nos decía ahora sí bien espantado, que no sabía cómo deshacerse de ella, si la regalaba, la rompía o qué, pero nos decía que sonaba como si María Elena, tomando en cuenta que era una tapa de ataúd, quisiera salirse destapándolo. Al imaginarlo, nos daban tantos escalofríos y le pedíamos que ya no nos espantara. Los días pasaron, jugamos en más ocasiones con ella, pero jamás se volvió a mover ni un centímetro. Lo intentamos en 2 ocasiones más, y Julio se fue de vacaciones a Estados Unidos en esos días. Pasaron las semanas, los meses, después los años. Solo sabíamos que se encontraba bien, no le pasó nada. Solo se quedó con su familia por allá, y como eran aquellos años, no había muchos medios de comunicación, por lo que pasó el tiempo y nos quedamos con esas preguntas de qué pasó con María Elena, quién o qué nos respondía a través de la ouija, a qué se refería con lo de padre, y si él se llevó la tabla a Estados Unidos o qué pasó. Solo sabemos que algo que no veíamos nos contestaba, y al menos yo puedo asegurarles que a esa tabla la tocaban como si fuera una puerta. Dicen y hemos conocido en este canal que hay preguntas que nunca le tienes que hacer a esta tabla. ¿Cuáles conoce usted? ¿Hasta qué punto se puede llegar comunicándonos con esto? Coméntenos y por favor no olvide apoyarnos con sus me gusta. Esto nos apoya bastante en la plataforma. Comentándonos también, que siempre estoy al pendiente de lo que nos escriben. Les agradezco mucho, y ahora vámonos con una persona que solo nos compartió su nombre, Fernando, quien desde Chihuahua, México, nos cuenta lo siguiente. Si no comento mi apellido es por pura precaución. No vaya a ser que mi familia escuche esto y pase alguna cosa, lo que sea. Mi experiencia se resume a una ocasión cuando una amiga me regaló una ouija, porque ella la había comprado en una papelería de por su casa. La regañaron y no la quiso tirar. Yo ya había escuchado una que otra cosa de esto, por lo que apenas oscureció ese día que me la regaló. Así, sin más, cerré la puerta de mi cuarto y cuando supe que mis papás se habían dormido, empecé a preguntarle cosas que desde el inicio esa tabla me dijo que no tenía nombre. Bueno, lo que me estaba respondiendo. Y por más que le pregunté que por qué, con esas preguntas no decía nada, no se movía. Pero sí me respondía cosas raras, como que de dónde venía, que me dijo venía de Yucatán, mas nunca me dijo de dónde exactamente. Eran respuestas extrañas, y le preguntaba cosas sin sentido, como que en los siguientes exámenes de la escuela cómo me iría. Yo estaba en la preparatoria.
que si pasaría tal materia y como eran semanas de exámenes, para no darles tantos detalles, esos primeros días que la usé, fue cierto todo lo que me dijo. Reprobé un examen, pero pude pasar apenas la materia por las calificaciones de mis tareas. Me llevé a segunda oportunidad la materia que me dijo la Ouija, que yo no veía venir, el hecho de no acreditar exactamente esa materia. Y luego le pregunté por un maestro que si era verdad que se dejaba sobornar para puntos extra y no me respondió nada. En lugar de eso, solo como curiosidad, me dijo el nombre de otro maestro. Luego, con el pasar de los años, supimos mis amigos y yo que lo habían corrido de la preparatoria porque lo descubrieron aceptando botellas para pasar a los alumnos y cosas así. Le preguntaba puras cosas de la escuela, porque le preguntaba de una chica que me gustaba en ese entonces y nunca me respondió nada, como que solo servía con preguntas de mi preparatoria. A esta tabla la frecuenté mucho en esa etapa de fin de semestre. Le contaba a mis amigos y ellos nunca quisieron jugarla conmigo. Y ni modo, yo seguía haciéndolo. La usaba solo en mi cuarto. Mis papás nunca se dieron cuenta. Entonces, por cosas que me dijo una amiga, una noche le pregunté así de la nada que cuándo iba a fallecer yo. Pregunté una y otra vez, pero nada. No se movía en lo absoluto. Y por tonterías mías, cosas que no debieron pasarme por la mente jamás. Y verán que me arrepentí apenas le pregunté esto. Le hice la pregunta a lo que me respondía, que cuando iba a fallecer mi mamá. Esto lo pregunté con miedo porque mamá estaba atravesando por una enfermedad muy complicada. Apenas iba a comenzar con quimioterapias, entonces ya se imaginarán. La veía sufriendo mucho y una parte de mí quería que ya no le doliera nada. Pero el ya preguntarle esto a quién sabe qué cosa, me hizo aterrizar lo que estaba pensando. Sabía que no debía hacerlo, porque cuando terminé mi pregunta, esta cosa se empezó a mover de una letra a otra, escribiendo el nombre de mamá. Yo sostenía este puntero, temblando de las manos, queriéndolo soltar, pero sabía que no podía hacerlo. Y después del nombre de mamá, el puntero me llevaba hacia más letras, de una manera tan rápida que recuerdo cada letra pero no decía nada, en comparación de todas las otras ocasiones en que sí me escribió algo con sentido. Fue como si le hubieran aplastado a un teclado de una computadora al azar, porque las letras no formaban nada. Luego paró y escribió el nombre de mi tío, hermano de mamá. Su primer nombre. El puntero se quedó quieto, y ahí fue que sentí el calor más fuerte que he sentido en mis manos. Nunca me había quemado más que con alguna olla de la cocina, entonces sabía muy bien cómo era la sensación de quemarte con algo porque ese puntero empezó a arder de repente, tanto así que tuve que soltarlo. Era demasiado el calor, y luego, enfrente de mí, me crean o no, vi cómo se movió el puntero. Letra por letra me escribió: asómate. Yo me estaba sobando la mano, Alan. Tenía los 2 dedos índices quemados de las yemas, viendo para todas partes, sintiéndome asustado, observado, y vi por la ventana de mi cuarto que había llegado un auto, estacionándose al frente de la casa. Era de noche, veía las luces. Sabía que papá llegaría de trabajar, pasaría por mamá al hospital, pero vi que de una camioneta que ya conocía se bajó mi tío, ayudando a mi mamá a entrar a la casa. Este tío era el que me decía la Ouija. Por recibirlos en la casa, esconder la tabla y sin saber qué ponerme en las manos para bajar la quemadura, agarré un hielo del congelador. Le abrí a mamá, a mi tío, y no sabía qué pensar. Estaba confundido, nervioso por lo que había pasado. Nadie te explica qué tienes que hacer en esos casos. Mamá estaba muy enferma y luego de recibirlos, mi tío se fue rápido. Él siempre fue así, no era tan cercano, pero mínimo saludaba. Y esa noche no lo hizo, no me vio ni a los ojos. Y pasaron varias cosas que no vale la pena mencionar. A mamá le inventé que me había quemado la mano con el comal y como al día siguiente me tocaba quedarme un rato con ella en el hospital por tantas cosas que le estaban haciendo. Yo no dejaba de pensar en la sala de espera,
aquí en el hospital de especialidades, en Chihuahua, en eso que me dijo la ouija y en mi tío. Yo no quería que mamá falleciera. En eso se me acerca una enfermera, quien era la que más había visto atendiendo a mi mamá en esos días, y me pregunta que si me puede decir algo discretamente. A mí esto se me hizo sumamente raro, y le dije que sí. Se sentó conmigo, una mujer como de unos 40 y tantos años, en todo momento bien linda conmigo, hasta diciéndome esto como con pena. Y ella me dijo que no era de su incumbencia, pero viendo cómo era la dinámica con mi papá, mi mamá y mi tío, sí, mencionó a mi tío. Yo no sabía que él había estado yendo a ver a mamá al hospital. Me dijo que tuviera precaución cuando fuera la gente del banco a solicitarle unos datos a mamá. Yo tampoco tenía idea de esto. ¿Para qué iba la gente del banco? Le pregunté a la enfermera. Papá no estaba en ese momento y ella me dijo que no tenía claro para qué iban. Pero como ya le había tocado ver en otros casos similares, hay gente aprovechada que ve a sus seres queridos en muy malas condiciones y de alguna manera se las arreglan para que les dejen ciertas cuentas a través de la gente del banco, cosas que ella no entendía cómo le hacían. Pero podía ser que mi tío, en caso de que yo no supiera a qué iba con eso, pudiera andar haciendo estas cosas. Y no saben la cantidad de veces que la enfermera se disculpó conmigo por decirme esto, comentando que no quería causarme problemas, solo no quería que algo así le hicieran a mamá. Esa mañana llegó mi tío, ni me saludó, y sí me vio, hablando con la enfermera. No se imaginan el problemota que se hizo cuando me dejaron llamarle desde el hospital a mi papá, porque luego hasta los demás enfermeros de ese piso me dijeron que tristemente pasaba mucho eso. Le llamé al trabajo a mi papá, él pidió la salida, y como a la hora de que llegó mi tío, llegaron unas personas del banco. Mi papá ya los estaba esperando. Por eso les digo, no se imaginan el problema que se hizo entre mi tío, mi mamá y mi papá, porque los del banco no tuvieron de otra más que mostrarle los papeles a mi papá de lo que se supone mamá le iba a ceder a mi tío cuando ella falleciera. Mamá estaba muy mal con los medicamentos por las mañanas, por eso mi tío aprovechaba esto, y todo lo que estaban haciendo lo cancelaron. A mi tío le dijeron de groserías y a esa enfermera, mi familia y yo le tomamos tanto cariño. A mi tío lo corrieron casi creo de la familia cuando todos supieron eso. Y yo, cuando llegué a la casa, vi a esa ouija pero nunca encontré el puntero, por más que lo dejaba siempre encima de la tabla. Lo busqué por todas partes pero no. Sin embargo, esa tabla quedó marcada por la silueta de el puntero, como si se hubiera quemado encima de ella. No sé qué pasó con eso. Mamá se recuperó, pero mi tío, 2 semanas después de que toda la familia le dio la espalda, tuvo un accidente muy espantoso. Y no falleció, pero ya no pudo volver a caminar. Y todo esto lo supimos, aunque ya nadie se comunicaba con él, porque era de la misma colonia. No digo que me alegro porque no soy así, pero quizás se lo merecía. Y saben, no sé si haberle preguntado eso a la ouija esa noche fue lo que hizo que marcara la diferencia entre estar un poco más alerta en cuanto a mi tío. Todo pasó demasiado rápido, pero si eso no hubiera mencionado su nombre, tal vez puede ser que no le creyera a la enfermera cuando me lo contó. No lo sé, solo sé que hay cosas que no se tienen que andar preguntando, pero al menos en mi caso, lo que sea que me haya contactado, me ayudó. Y no sé si eso mismo haya sido lo que le cobró a mi tío por lo que andaba haciendo, porque la tabla fue la que me dijo su nombre. Si usted respondiera que sí jugaría con esto, cuénteme, ¿lo haría a solas? No lo estamos fomentando, por supuesto que no, solo es curiosidad. ¿O bajo qué condiciones lo haría? ¿Qué cosas quisiera saber y qué estarían dispuestos a pagar si esto les pidiera algo a cambio? Le dejo las recopilaciones pasadas en el primer comentario de este mismo tema y cuéntenos, ¿tiene alguna experiencia similar? De ser así, sería como siempre un placer conocer su historia.
No olvides seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apaguen las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.